Ahora, como siempre, el Papa Benedicto, como de costumbre, aprovechándose de la ignorancia de la gente y del desconocimiento que tienen de todo, una humanidad que han hecho ignorante, les está trucando las escrituras sagradas, hablo, con el cuento de la virginidad de María. Entonces arguye como si fuera algo, un descubrimiento, una visión sobrenatural, de que ahora que se acerca Navidad, naturalmente, pues que Jesucristo, que al Papa dice que ha descubierto después de estudios profundos, ¿no?, que donde nació Jesús, pues no había eso, un buey o un burro y eso, como muestran en los belenes y esas figuras y muñecos en los días de Navidad. Efectivamente no podía verlos, porque Jesucristo, naturalmente, nació en un hostal circunstancialmente, porque en el tiempo de Jesucristo, el César Augusto emitió un edicto para hacer un censo de los israelitas, de tal manera que los israelitas tenían que volver a su ciudad de origen, donde habían nacido ellos, sus padres, para hacer un recuento de cuántos judíos había en la tierra de Palestina, en Israel. Así que circunstancialmente José y su esposa, que estaba embarazada de Jesús, pues hizo un viaje hacia Belén. Y como estaba embarazada y en ese censo, que no era en invierno, naturalmente, porque jamás un César, con la irritación de los judíos en aquel tiempo y las rebeliones, hubiera hecho viajar a la gente a pie o en burro durante kilómetros o días en pleno invierno, con nieve, sino en otoño o en verano. Porque no dicen la Escritura en qué mes o en qué año, o en qué semana o en qué día nació Jesús. Entonces, circunstancialmente estaban todas las posadas o en aquel tiempo llenas de gente que viajaban a sus lugares de origen, y entonces no había sitio para dormir aquella noche. Y entonces el hostelero le dijo que lo único que podían hacer, como la había embarazada María, que fueran al establo, estarían tranquilas allí entre los animales, un poco de paja, y bueno, pues pasar la noche. Al día siguiente continuarían su viaje. Y aquella noche pues dio a luz. Pero claro, después de dar a luz, siguieron su viaje al censo, y puesto que los parientes de José, esposo de María, eran de Belén, pues a Belén los romanos tomaron nota, ¿no?, y no volvieron, sino se quedaron en Nazaret, porque Jesucristo ya había nacido, era un bebé. Por no hacer un viaje largo, pues se quedaron circunstancialmente de nuevo en Nazaret, allí que era carpintero, pues ejerció su trabajo de carpintero. Entonces, con astucia, y comentaré algunas cosas interesantes, el Papa dice, no había bueyes, claro, no había bueyes, no había nada, era un hostal, sencillamente con muchos animales, sencillamente era donde guardaban, como en la Edad Media, mucha gente vivía con los animales, en las cuadras, en las casas, con los bueyes, los burros, o con los caballos, o con los cerdos, con lo que sea. Pero hay unos puntos que con astucia el pájaro Benedicto dice, no, pero María era virgen, ¿eh? Claro que era virgen. Como Jesucristo no nació como cualquier otro ser humano, sino que fue una transferencia, porque Jesucristo ya estaba vivo en otra dimensión millones de años, porque fue Jesucristo, por orden de Dios, el creador del universo y de toda la creación material e invisible, energías y raza humana, todo. Viviría, no dice la Escritura cuánto, antes de nacer como ser humano, transferir al ser humano, habría vivido millones de años. ¿Quién sabe cuántas eras? Imposible de definir. Así que, para facilitar un rescate, es decir, un cambio o un perdón por la herencia que la humanidad había recibido del primer hombre, Adán y Eva, si un hombre cualquiera, por muy sabio o discreto o obediente que fuera, no podría jamás, cualquier hombre humano, dar su vida a cambio de rescatar a la humanidad, porque todos los humanos
desgraciadamente tenemos el DNA estropeado, como dije en mi vídeo anterior, todos mueren, todos se enferman. Si una persona que tiene que morir por enfermedad o por herencia no puede dar su vida para rescatar a los demás que se mueran, porque él mismo no tiene vida en sí, se va a morir. Es como un pobre no puede enriquecer a los demás pobres de la tierra porque él mismo es pobre, sino un multimillonario sí. Bueno, pues ese es el plan, por lo cual se hizo una transferencia. Jesucristo se la metió en la matriz de una mujer, en aquel tiempo, María, y nació. Dice en las Escrituras que estaba comprometida a casarse con José, que era carpintero, y José pues se quedó un poco escandalizado que vio que estaba embarazada. Y entonces dice en la Escritura que iba a divorciarse de ella. En aquel tiempo era muy rigor, eso muy severo. Una mujer embarazada sin tener un esposo, pues la podían haber apedreado o matado. Pero un ángel le dijo una aparición a José en un sueño, que no tenga miedo, que es una obra sobrenatural, que va a ser el Mesías, que van a hacer de esta manera, porque si hubiera nacido de un padre normal, pues no podría haber dado su vida por la humanidad, porque él mismo habría heredado de ese padre, de su abuelo, la enfermedad, la muerte, el DNA estropeado, vamos. Y entonces José dice que, bueno, pues no dijo nada, aceptó a Jesús como padrastro, y dice que no tuvo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 25, recuerden este texto, que no tuvo relaciones sexuales con su esposa María hasta que nació Jesús. Porque relataré algunos datos interesantes sobre María, a la cual la Iglesia Católica la ha glorificado como reina de los cielos, diosa mediadora, diosa madre, y tal, etcétera, etcétera. Una serie de títulos altisonantes, impresionantes, ¿no? Lo más grande del universo. María no era tal cosa. De hecho, no era ni creyente, María. O sea, cuando Jesucristo tuvo 30 años, pues salió de su casa, que era mayor de edad, no estaba casado, y se presentó como un Mesías. Y empezó a hablar, a enseñar a la gente cosas y a revelarle verdades que estaban ocultas. Porque, por ejemplo, hay un par de textos en las Escrituras Sagradas, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 20 y 21, y en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 46 al 50. Entonces, los dos textos dicen lo siguiente, más o menos. Dice que Jesús estaba hablando con gente, ya era mayor, tenía ya 30 años, y empezó a hablar y enseñar a la gente y hacer milagros y obras poderosas. Dice que estaba en una casa llena de gente, no podían entrar. Y entonces uno le interrumpió, estaba dando un discurso, y un personaje le interrumpió: maestro, dice, ahí afuera están tu madre y tus hermanas y tus hermanos que quieren verte, quieren estar contigo, quieren entrar. Y entonces Jesús, un poco molesto, se dirigió al hombre y a las personas que había allí y dijo: ¿quién es mi madre, mis hermanos y mis hermanas? Y señalando a la gente dice: estos que oyen la palabra de Dios y la hacen son mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Y los dejó fuera y siguió hablando y siguió discursando y no más. Porque en ninguna parte de las Escrituras muestra que María fuera algo especial. Fue sencillamente una persona escogida para tener a Jesús y darle vida por medio de la matriz. Por lo cual Jesucristo nació perfecto. Como Adán era perfecto, Jesucristo hubiera vivido para siempre en la tierra como humano si no hubiera dado su vida, no hubiera muerto expresamente como sacrificio para rescatar a la entera humanidad, por lo cual ahora la humanidad tiene posibilidad de vivir para siempre. Hay otro texto, por ejemplo, en las Escrituras, en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 55 y 56, donde dice que Jesucristo, que hablaba, predicaba este mensaje de que ya la gente podría recuperar la eternidad, que hasta los muertos vendrían de nuevo a la vida para vivir con su familia para siempre, que no habría más enfermedad ni más muerte porque la herencia de Adán y Eva se había quedado anulada, que llegaría el tiempo, un tiempo actual, en que ya el fin de este sistema negro y diabólico se acabaría y Dios ejecutaría a todos los responsables de tanta maldad. Ese era el mensaje más o menos de Jesús. Y entonces dice que volvió un texto referente a su madre, hermano y tal,
que volvió a su pueblo natal y entonces pues empezó a predicar allí, igual, y a hacer milagros. Pero claro, la gente del pueblo de Nazaret pues le conocía, claro, hasta 30 años habían visto el hijo del carpintero, pues no más, Jesús. De Nazaret le conocían, entonces se extrañaron, digo, pero no, si este hombre le habían visto a 30 años allí, normal, como un hombre normal, como las demás gente, como su hermano y hermana, dice, ¿cómo este hombre empieza a hablar así y está haciendo estas cosas? Y entonces hay el texto donde en Mateo, en el capítulo 13, versículos 55 y 56, uno de los personajes está en la escritura, lo pueden leer, extrañado de ver a Jesús allí hablando y haciendo cosas, y un corro de gente y haciendo milagros y tal. Dice, bueno, pero este no es el hijo del carpintero. Dice, y su madre María y su hermano Santiago, José, Simón y Judas y sus hermanas no están entre nosotros. Se extrañaron, claro. Y digo, bueno, pero ¿cómo es posible que estos cambios? ¿De dónde ha salido este hombre? Pero le conocían, claro, pero no le conocían como Mesías, sino que a la edad de 30 años empezó su obra durante 3 años y medio de Mesías. Con esto quiero decir, la beatificación y la reverencia del culto a la diosa madre viene de muchos miles de años antes del cristianismo. Ya en todas las culturas, en Egipto, en Babilonia, en Asiria, en Persia, en la India, siempre hasta el día de hoy se ha adorado a la diosa madre, diosa tierra, diosa mediadora, diosa reina de los cielos, y se hacían sacrificios de niños, como se hacen hoy todavía, en los conventos y monasterios como el de Montserrat y en el Vaticano, a la diosa madre. Pero era un culto y sigue siendo un culto pagano, no bíblico, porque María en las Escrituras no representa a algo especial. En ninguna parte de la Escritura dice que María fuera algo especial, no era ni discípula. Solamente a la resurrección de Jesucristo se hizo discípula con sus hermanos. No, decían, incluso hay textos en la Escritura Sagrada que dicen que sus hermanos propios decían que este hombre está loco. Porque claro, le habían visto 30 años normal, un hermano más, y de pronto ven un Mesías que hace y habla cosas que no habían oído nunca. Y le tomaban por loco, su propia familia. Solamente después se hicieron discípulos, pero no era nada especial María, no era ninguna figura resonante que la gente fuera a alabarla, hicieran muñecos y estatuas y empezaran a rendir culto y la llevaran en hombros. Nada. No era nada, no era uno más como otro cualquiera, porque Jesucristo no vino a la transferencia a la humanidad desde otra dimensión que se llama cielo para rendir culto a su madre, ni a su padrastro, ni a su hermano, ni a nadie. Rendir culto a su padre, al creador del universo. Eso sí. Y entonces el culto a María es un culto pagano, diabólico. Hacen muñecos. Fíjese que en la tierra habrá de cultos a María, dentro de la religión católica, miles o posiblemente cientos de miles de cultos de diferentes Marías. A diferentes cultos, María del Carmen, María del Sagrario, María de los Desamparados, María de no sé qué. Bueno, hay incluso pueblos y poblaciones que hay varios conventos e iglesias con diferentes cultos a diferentes Marías, como muchos Cristo de los faroles, Cristo de los Desamparados, bueno, cientos de miles. O sea, son cultos paganos ya centrales. O sea, ninguna parte de la Escritura muestra que María diera alguna enseñanza o fuera ella un objeto de culto o de adoración. Y de hecho la Iglesia Católica, piense que a la mujer la consideran, con perdón de la palabra, como a la mierda. Las mujeres las tienen asco y todo, porque el 90%, por no decir todo, los clérigos católicos, empezando por el Papa, son homosexuales, todos, y pedófilos, corruptores de menores, o sea, sádicos, o sea, son así, y ellos no lo niegan tampoco, son degenerados, y odian a las mujeres, porque de hecho en la Inquisición las torturas más espantosas se hacían especialmente a las mujeres que las odian. Hay un libro, una película, El nombre de la rosa, interpretada por un buen actor, Sean Connery, pues se ve en los monasterios, en la película, y es real, sacado de hecho real, los sádicos que había, pedófilos en los monasterios, degenerados, y cómo odiaban a las niñas y a las mujeres que con odio las torturaban y las quemaban vivas, porque hasta el día de hoy las han odiado. En la Iglesia Católica la mujer no representa nada.
No, no, nada. Para conventos que no salgan a la calle, que no hablen con nadie, encerradas ahí de por vida, o para asilos, para fregar suelo y limpiar culos, nada más. No tiene ningún... No se ven mujeres que sean papistas o cardenales o obispos o reverendas, nada. O sea, son consideradas como basura. Pero por otra parte, rinden culto a María, la Reina de los Cielos. Culto pagano, claro, naturalmente. Porque el servicio sagrado en la Escritura es al Creador del universo, no a la creación. El culto a la creación, a los muñecos, estatuas, imágenes, eso es un culto pagano, diabólico y, bueno, es alucinante. Esa idolatría es alucinante. Cómo hombres y mujeres inteligentes, con carreras, cultos, se arrodillan ante un muñeco, una estatua, una reliquia, un cuadro, y si cogen estos muñecos de María, estas imágenes paganas, y la quitaran el manto y la corona, verían solo una mascarilla de cera, unos tacos de madera con unos pegotas de yeso, 2 zapatos y 2 manoplas de cera. Eso sí, lleno de anillos y coronas, pero no verían, y telarañas y polvo dentro, no verían más. No son ni muñecos, es una burla, una burla diabólica, un engaño espantoso. Por eso digo, hablando del Papa, como con astucia habla no, que sí era virgen, claro, porque no puede ser de otra manera, pero no siempre, luego no fue más virgen, porque tampoco la virginidad es algo que Dios haya hecho que las mujeres sean vírgenes. Fíjense, por ejemplo, hablando de la Navidad ahora, se da culto al árbol de Navidad. ¿Qué tiene que ver el árbol de Navidad con Jesucristo o con su nacimiento? El árbol de Navidad es un culto también pagano que viene ya de antiguamente, miles de años antes de Jesucristo, de Babilonia. Un rey babilónico, Nemrod, que a su muerte, estaba casado incluso con su madre, a su muerte, pues decía su madre y su esposa a la vez, que era un dios que se había transferido a un árbol verde de pino y que había que adorar al árbol, porque era la transfiguración o la representación del dios Nemrod. Y entonces ponían velas en los árboles, fuegos, regalos al árbol, y cantaban al árbol y rendían culto. Lo que hace hasta el día de hoy la gente, ignorantemente, de rendir culto al árbol de Navidad, asociándolo con Jesucristo, con su nacimiento, con su vida. Igual que el Papá Noel, Santa Claus y toda esta historia de culto pagano central, que lo relacionan todo con Jesucristo, porque la Navidad es un negocio espantoso, un negocio fabuloso. Los comercios, hacen su agosto en Navidad. O sea, y resulta que tampoco en las Escrituras dice, como dije al principio, qué mes o qué semana o qué día nació Jesucristo. No lo dice. Y no podía ser invierno, y de ninguna manera, y menos diciembre, porque dice un texto que los pastores estaban durmiendo fuera. Hacía mucho calor y dormían fuera con el ganado, no dentro. Porque en Jerusalén, Israel, nieva y hace un frío espantoso en invierno. O sea, y entonces igual, claro. Pero dormían fuera por el calor que hacía. Dice, y que vino una visión que le dijeron que había nacido el Mesías. No dicen que... Pero sí dice las Escrituras, no sagradas, sino los textos históricos, que el 25 de diciembre se celebraban los saturnales paganos de Roma que ya venían de Babilonia. El 25 de diciembre, al dios Sol, Saturno, al cual hasta el día de hoy adoran los papas. Verán en el Vaticano un obelisco robado a los egipcios, en el centro de la Plaza de San Pedro, que representaba al dios Ra. Adoraban los egipcios al obelisco, a la representación de Satanás, el dios Sol. Y verán la vestidura del Papa haciendo reverencia al obelisco, con la gente allí ignorantemente, y detrás de la vestidura del Papa verán el Sol, el culto a Satanás, al dios Sol. Cuando nació Jesucristo, antes, claro, pues dice que unos astrólogos, no reyes, o sea, no dice en ninguna parte de la Escritura que hubiera 3 reyes que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Esos son también paganos, mentiras. Dice que había astrólogos que vieron una estrella moverse y que ellos pensaron, esa estrella debe ser que alguien grande ha nacido en alguna parte. Y dice que siguieron la estrella desde Babilonia, desde Caldea, en 2000 y pico kilómetros, hasta Jerusalén. Dice que la estrella se paró encima, no donde estaba Jesucristo, porque Jesucristo ya llevaba 2 años nacido, al castillo de Herodes.
Y el castillo de Herodes, claro, las estrellas no se mueven, son fijas. Es imposible que durante millones de años se vea moverse un cambio de una estrella. Ni se mueve. ¿Cómo van a seguir una estrella si son fijas? No sé, se mueven, sí, durante millones de años se verá una milésima parte de su movimiento, pero nada más. Dice que la estrella usó el ovni, lo llevó y se paró encima del castillo de Herodes. No se para un sol gigantesco, muchas estrellas son más grandes que nuestros soles, encima de una casa, un ovni. Y entonces Herodes le dijeron los astrólogos, no reyes, tampoco dicen cuántos eran, de que le preguntaron a Herodes, ¿ha nacido el rey de los judíos? Hemos visto su estrella, que se ha parado aquí, es aquí. Y entonces Herodes, que era el rey, un rey pagano, naturalmente, puesto por los romanos, le dijeron que dónde estaba ese Mesías, que fueran por favor a buscarle, que él quería también adorarlo. Un engaño, porque quería saber Herodes dónde había nacido ese Mesías, y entonces ir a por él y ejecutarle, para que no hubiera ninguna posibilidad de que otro ocupara su puesto de rey. Y entonces fueron siguiendo otra vez la estrella y los paró en una casa, no en un hostal ni nada de eso. El hostal fue circunstancia una noche, pero habían pasado 2 años. ¿Por qué digo 2 años? Y fueron allí y le llevaron un regalo porque dijeron que habían visto su estrella. Y entonces un ángel le dijo a los astrólogos, no reyes, que se fueran otra vez, pero no volvieran a Herodes porque iban a matar al niño. Y entonces cogió Herodes, como tardaban aquellos astrólogos, mandó orden que todos los niños, todos sin excepción de Belén y aquella zona, los ejecutaran. O sea, un asesinato masivo de niños, como han hecho siempre noblezas, clérigo y tal, asesinar niños. Y los asesinó. Pero un ángel le dijo a María y José que se fueran a Egipto con el niño hasta que muriera Herodes. Y luego volvieron otra vez a Nazaret. Hay muchas cosas que la gente claro, es la ignorancia de la gente, el engaño, las estafas, los fraudes de la religión, miles y miles de rituales místicos, paganos, para ganar dinero, que no valen para nada. Miles y miles de la Iglesia Católica es la más pagana del mundo. Rituales místicos, vestimentas, misas, ceremonias paganas, adoración a tumbas, a muertos, Navidad, la misa del gallo, la ascensión, la Virgen, bueno, miles, podía enumerar tantas, y cada ceremonia a cobrar más 16.000 millones que le sacan a la gente, pobre gente, sin trabajo y sin dinero y sin paro, de su sudor, de todo, sin excepción, no de los católicos. Lo lógico sería un gobierno aconfesional supuestamente, o diera cada católico, cada budista o el dinero que quiera de su bolsillo directamente. No del dinero de todos, a la fuerza 16.000 millones. Pero para los parados, para las viudas, para los huérfanos, para los niños, para los estudiantes, para los pobres, ni un céntimo. Además, todo el dinero que puede se lo sacan siempre a los pobres, a los parados, a las viudas, rebajándoles su dinero, quitando el paro, bueno, es abominable. Y la Iglesia Católica, los miles de millones que pide, y más todavía, más ceremonias paganas, misa, bautizos, bodas, entierros, funerales, los 3 Reyes Magos, la ascensión, la resurrección, la muerte, bueno, es abominable. O sea, de hecho, la Iglesia Católica ya es dueña casi de la mitad de España territorial, y económicamente han hecho la fortuna más grande de la tierra con la matanza de millones y millones de personas torturadas y quemadas vivas, robándoles todo lo que tienen. Esa religión es abominable. Y con esto quiero decir, ahora que se acerca estos días de Navidad, el truco del peine, lo de estos pájaros de cuenta, o sea, cómo pueden seguir engañando